Bienvenidos de nuevo a... Hoy tengo para ustedes un misterio que ha dado mucho de qué hablar, una situación que a primera vista parece sacada de una novela de intriga. Vamos a desentrañar juntos la incógnita. Demet huyó de la fiesta. ¿Fue Can el culpable? Suena dramático, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a meternos de lleno en este enredo, a analizar cada detalle, cada posible motivo y a intentar responder a esta pregunta que tiene a muchos con la cabeza dando vueltas. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este caso, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así. Imaginen la escena, una fiesta, luces tenues, música, risas, y de repente la anfitriona, Demet, desaparece. No se va con un adiós, no se despide de nadie. Simplemente se esfuma. Y la pregunta que inmediatamente surge es ¿por qué? ¿Qué pudo haber sucedido para que la dueña de casa, la figura central del evento, decidiera abandonar todo de forma tan abrupta? Aquí es donde entra nuestro principal sospechoso, o al menos, uno de los principales focos de atención, Can. Se rumorea, que Can y Demet tuvieron un encuentro. Un momento que pudo haber sido el catalizador de toda esta situación. Pero, ¿qué tipo de encuentro? ¿Fue algo desagradable? ¿Fue algo que la puso en una situación incómoda? ¿O quizás, fue algo que la hizo darse cuenta de algo muy importante? En estos casos la información es clave y a menudo, lo que se dice públicamente no es toda la verdad. Así que vamos a desgranar esto. Can, un personaje presente en esa misma fiesta, un personaje que, según los chismes, tenía una relación, digamos, complicada con Demet. ¿Complicada en qué sentido? ¿Romántica? ¿Profesional? Amistosa pero con tensión. Cada detalle cuenta. Piensen conmigo, si Demet huyó, significa que sintió la necesidad imperiosa de escapar. Y si Can fue el culpable, entonces lo que sucedió entre ellos, o lo que Can hizo o dijo, debió ser lo suficientemente grave como para provocar esa reacción. Podría ser que Can la haya confrontado de una manera muy dura, revelándole algo que ella no quería escuchar, o quizás la haya puesto en una posición vergonzosa frente a los demás invitados. Imaginen a Demet, tratando de disfrutar de su propia fiesta, y de repente Can irrumpe con alguna acusación, o con alguna verdad incómoda. Eso sin duda arruinaría cualquier ambiente festivo y podría hacer que cualquiera quisiera desaparecer. Otra posibilidad, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, es que la huida de Demet no tuviera nada que ver con una confrontación directa y violenta, sino más bien con una realización. Quizás Can, con sus palabras o sus acciones, hizo que Demet viera la realidad de su relación con él, o la realidad de su situación en general, de una manera que la asustó o la entristeció profundamente. A veces la verdad, incluso dicha de forma sutil, puede ser demoledora. Si Can, por ejemplo, le recordó un error pasado, o le hizo ver las consecuencias de alguna decisión, y Demet se sintió abrumada por ello, su reacción natural podría ser huir para procesar todo eso en soledad. Ahora, podemos acusar a Can a la ligera. En toda historia hay dos, o a veces más, versiones. ¿Qué hizo Can para que se le señale como el culpable? ¿Hubo algún testigo de su interacción con Demet? ¿Algún comentario desafortunado que se escuchó? A menudo los rumores se magnifican y se distorsionan con el tiempo. Es importante ser escépticos y buscar pruebas, o al menos indicios sólidos. Si Can, por ejemplo, es conocido por tener un temperamento explosivo, o por ser una persona que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere, entonces su participación en la huida de Demet se vuelve más plausible. Pero también debemos considerar la personalidad de Demet. ¿Es una persona que suele huir de los problemas? ¿O es alguien que los enfrenta? Si ella es generalmente una persona fuerte y decidida, que no se deja amedrentar fácilmente, entonces el hecho de que haya huido de su propia fiesta, y que además se sospeche de Can, nos indica que la situación debió ser realmente crítica. Una persona así no huye por nimiedades. Vamos a analizar las posibles dinámicas entre Demet y Can. ¿Eran pareja? ¿Expareja? ¿Amigos con derecho a roce? ¿Rivales? Cada una de estas posibilidades cambia completamente el panorama. Si eran pareja y Can la confrontó de alguna manera, podría ser por celos, por una infidelidad,
o por un desacuerdo importante. Si eran expareja, la tensión podría venir de asuntos pendientes, de resentimientos o incluso de una reconciliación fallida. Si eran amigos, quizás Khan se enteró de algo sobre Demet que la puso en peligro o la avergonzó, y su reacción fue una advertencia o una confrontación que la hizo colapsar. ¿Y si eran rivales? Bueno, ahí las motivaciones pueden ser mucho más complejas y menos personales, quizás relacionadas con negocios, poder o influencia. Pensemos en los detalles que podrían haber ocurrido en esa fiesta. ¿Hubo alguna discusión acalorada entre ellos? ¿Se les vio hablando en un rincón apartado con gestos tensos? ¿Algún invitado escuchó fragmentos de una conversación? La ausencia de estas piezas de información es precisamente lo que alimenta el misterio. Y es esa falta de información lo que nos obliga a especular, a tirar de hipótesis. Supongamos que Khan efectivamente dijo o hizo algo que provocó la huida de Demet. ¿Qué tipo de culpabilidad podría tener? Podría ser una culpabilidad directa por haberla agredido verbal o físicamente, aunque eso es más difícil de imaginar sin testigos o consecuencias inmediatas. O podría ser una culpabilidad indirecta por haberle revelado una verdad dolorosa, por haberla delatado, o por haber puesto en evidencia algo que ella quería mantener oculto. Imaginemos un escenario. Demet ha estado trabajando duro para organizar esta fiesta, quizás para hacer una gran entrada en sociedad, o para presentar un proyecto importante. Y Khan, por alguna razón personal, decide arruinarle el momento. Quizás es envidia, quizás es venganza, o quizás simplemente es una persona destructiva. Khan se acerca a Demet y le dice algo así como, «Sabes, lo que estás haciendo ahora no te va a salir bien. Ya lo intentamos una vez y fracasamos estrepitosamente. Y tú eres la principal responsable de ese fracaso». Esa clase de comentario, dicho en el momento y lugar equivocados, podría hacer que Demet se sintiera completamente hundida. La vergüenza, el miedo al fracaso repetido, la decepción, todo eso podría ser suficiente para que quisiera desaparecer. Otra posibilidad, y esta es un poco más sombría, es que Khan haya amenazado a Demet. No de forma física, sino con revelar algo que la perjudicaría enormemente. Algo que la pondría en una situación legal, profesional o socialmente insostenible. En ese caso, la huida de Demet sería un acto de autoprotección. Khan, al sentirse con poder sobre ella, podría haber disfrutado de verla huir, de verla desestabilizada. Pero, ¿y si Khan no es el único culpable? A veces las situaciones son más complejas y hay varios factores en juego. Quizás la fiesta en sí misma, la presión de ser la anfitriona, los invitados, las expectativas, todo eso pudo haber sido demasiado para Demet. Y la interacción con Khan fue solo la gota que colmó el vaso. En este caso, Khan sería un catalizador, pero no el único responsable. La forma en que los rumores se propagan también es interesante. Si Khan es una figura pública, o si está rodeado de un círculo social donde se habla mucho, es natural que su nombre salga a relucir. La gente tiende a buscar un culpable, un punto focal para la explicación de un evento inusual. Y si Khan tuvo algún tipo de roce con Demet, por mínimo que fuera, se convierte en el sospechoso perfecto. Ahora, para intentar dar una respuesta más concluyente, tendríamos que tener más información. ¿Hay alguna declaración de Demet? ¿Algún comunicado oficial? ¿Algún amigo cercano que haya hablado? Si no, entonces estamos navegando en aguas de la especulación. Pero esa es la belleza de estos misterios, ¿no? Nos invitan a usar nuestra imaginación, a poner en marcha nuestras propias teorías. Si tuviera que inclinarme por una teoría basada en la intriga, diría que Khan tuvo un papel crucial, pero no necesariamente un papel de villano absoluto. Quizás cambió algo que Demet no veía, o le hizo ver algo que ella estaba ignorando. Pensemos en un amigo que te dice verdades incómodas pero necesarias. A veces esas verdades te hacen querer huir, no porque la persona que te las dice sea mala, sino porque la verdad en sí misma es dolorosa. La huida de Demet es un acto de desesperación, de querer un respiro, de necesitar tiempo para pensar. Y si Khan fue la chispa que encendió esa desesperación, entonces sí, en cierto sentido, podría considerarse el culpable. Pero la culpabilidad es un concepto complejo. ¿Es culpable quien provoca la reacción, o quien tiene el motivo para provocarla? Imaginen el impacto que esto tuvo. La fiesta se detuvo, los invitados se quedaron con la intriga, y la figura de Demet se convirtió en un enigma. ¿Se recuperó de la situación?
¿Volvió a hablar con Khan? Estas son preguntas que quedan en el aire y que añaden capas a la historia. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado las posibles razones por las que Demet huyó de la fiesta y el papel que Khan pudo haber jugado en todo esto. Hemos considerado diferentes escenarios, desde confrontaciones directas hasta revelaciones dolorosas, y la complejidad de la culpabilidad. Lo cierto es que sin información definitiva, este misterio nos deja con más preguntas que respuestas, pero nos ha permitido adentrarnos en la psicología de los personajes y en las dinámicas de las relaciones humanas, especialmente en momentos de tensión. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo conmigo desentrañando este enigma. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan fue el culpable? ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué Demet huyó de la fiesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido de este estilo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y sigan investigando.